Bueno, damos bienvenida a la unidad 4. El tema es planificación de la prevención y evaluación de riesgos. Son dos elementos muy importantes. Y recuerden que evaluación de riesgos es como uno de los temas más importantes de la carrera de prevencionista en general, donde nosotros, en base a eso, es como el corazón de nuestra planificación de la prevención. En las empresas siempre, primero conocemos su proceso productivo, ese es algo muy importante. No lo tenemos que dominar con exactitud a rajatabla, pero sí tenemos que entender qué tareas hacen los trabajadores, ¿no? Si nosotros no podemos dominar qué tarea hacen los trabajadores, no vamos a tener el mismo nivel de precisión en la evaluación de riesgos. Y vamos a estar como un poco más desorientados y un poco más perdidos. Por lo tanto, conocer el proceso productivo es bastante importante también. Por lo tanto, en base a eso, nosotros conocemos el proceso productivo, hacemos una identificación de peligro de todo ese proceso, evaluamos los riesgos y en base a esa evaluación hacemos una planificación de la prevención. ¿Qué significa planificar la prevención? Significa que de esa evaluación de riesgo que yo voy a realizar, voy a proponer medidas ordenadas cronológicamente en el tiempo, con acciones, con responsables y con plazos. Esas cosas las puede proponer un prevencionista, pero tiene que estar en acuerdo con las partes de la empresa para que esa prevención sea acorde primero en objetivos, segundo saber con qué recursos cuenta una empresa, ¿no? X dinero. Tercero, con política, porque no solamente con plata se arreglan las cosas, ¿no? Y no solamente con buenas intenciones, sino se necesita a veces un poco más que eso. Es decir, esto que le quede grabado porque es tal cual. Un prevencionista podrá ser un excelente profesional, el mejor que se le pueda imaginar. Ahora, si yo trabajo en una empresa y en esa empresa no hay un compromiso por parte de la dirección para gestionar la seguridad y proponer cambios, nunca va a surtir efecto nuestras buenas intenciones o nuestro gran conocimiento de seguridad. Y eso es importante. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos colegas que tienen un gran conocimiento y una gran trayectoria y experiencia, y claro, a veces están en empresas que no tienen un compromiso con la seguridad como ellos esperaban. Entonces, ¿qué pasa? Se frustran, se cansan, se deprimen, piensan que no son buenos cuando sí lo son. Y bueno, es un tema que está, si la empresa no toma medidas que se proponen, bueno, es algo que puede pasar y lo importante es que no se frustren en ese sentido, sino que sigan avanzando de otra manera. A veces pasa que eso es irreconciliable y la dirección no tiene nada de intenciones, y bueno, lamentablemente algunos colegas se terminan distanciando de las empresas. Eso le puede pasar. Pero bueno, muchas realidades, muchas empresas. Lo importante, vamos a hablar de lo bueno en todo esto. También cuando uno propone y ve cambios, está bueno, ¿no? Está claro que está claro que es lo visto anteriormente sobre detectar los peligros e implantar una serie de medidas de control de los riesgos es una herramienta necesaria, pero no suficiente. Se necesita de un ordenamiento de un estudio teórico con una base científica adecuada para llegar a conclusiones reales en el planteamiento y resolución de todo el problema. Por ello es necesario concretar y medir los parámetros que deben formar parte de cada estudio particular. Como actuaciones generales mencionaremos análisis profundo de riesgos y medidas correctoras y planificación preventiva en el contexto general de la empresa. ¿Okay? Más o menos lo que veníamos hablando. Perdón. Bueno, hay una relación prevención-costo, es relativamente. La planificación es entonces un instrumento básico en cada empresa y provee de beneficios que son convenientes analizar en su teoría. Podemos definir en forma general que los costes de los accidentes como costes totales son costos fijos y costos variables.
Son como los dos elementos que cambian. Hay costos que las empresas tienen que son fijos, que son necesarios, que los tienen que tener, y hay otros costos que pueden llegar a ser variables. Y un poco va en eso de que en esto de la seguridad e higiene hay un poquito de probabilidad. Y en esas probabilidades uno puede ganar o puede perder, es como todo, ¿no? Uno puede, lo podemos llevar a lo deportivo. Uno puede comprarse los mejores jugadores de fútbol para poder ganar un campeonato, sin embargo lo puede perder, y son cosas que pasan, lo vemos en muchos ejemplos. En esto es igual. Ahora, si yo tengo el dinero del mundo y compro los mejores jugadores de fútbol, lo más probable es que a mí me vaya bien y yo tenga más posibilidades de ganar. Y eso es una certeza, lo podemos afirmar. Podemos decir fácilmente que hay países o equipos de fútbol que es muy difícil que salgan campeón. Y bueno, esto es algo un poco parecido, ¿verdad? Ahí tenemos una gráfica que habla de costo de los accidentes, que es una paralela a los costos variables, que es una gráfica que tiene la variación entre número de accidentes, a ver, guardo un segundo, número de accidentes y costo, ¿no? A mayor costo, a medida que el costo aumenta, ¿tá? Los números de accidentes se pueden mantener. Es decir, en esta franja, que es el costo variable, es como el nivel ideal, ¿verdad? Porque tampoco puedo derrochar yo. Por ejemplo, si yo en una empresa compro 1.000.000 de lentes de seguridad y en esa empresa no los cuidan o no los usan como corresponde, yo estoy teniendo gastos que los podría prever, ¿verdad? O sea, a ver, no significa que a mayor costo, yo aunque gaste la mayor cantidad de dinero posible, me garantizo de que voy a tener menos accidentes. No, no necesariamente es así. Tiene que ver un poco con que la relación entre esos costos fijos y variables haya una sincronía que pueda permitir que eso sea redituable. La gráfica simplemente es anecdótica y es para ilustrar esa relación, ¿no? Además, perdón, además veremos a continuación en la siguiente gráfica que existe una relación entre los costos de la prevención con los costos de los accidentes y con el porcentaje de disminución del riesgo. Diremos que hay que encontrar el punto justo de la función parabólica de costos. Poca prevención sale caro, porque el accidente tiene pérdidas muy importantes en dinero. Y eso lo tienen que tener presente. A ver, cuando ocurre un accidente en una empresa, ¿no? Imagínense una línea de producción, ¿verdad? Que una persona sufre un accidente. ¿Qué es lo que pasa en la empresa? Inmediatamente. Se para. Se detiene el proceso. Estamos de acuerdo. Ya tenemos una pérdida. ¿Qué más? Se queda sin el personal afectado. Se queda sin el personal afectado, correcto, por tiempo X, ¿verdad? Claro. Sí. Se hace una investigación. Se hace una investigación de accidente, ¿es verdad? Puede haber daño material en ese accidente que también genere un costo o una pérdida. Gastos. También. ¿Va a haber una indemnización de la empresa también? Puede haber, exactamente. Sí, sí, por supuesto. Puede aumentar la póliza de seguro también. Bueno, un montón de gastos que pueden verse afectados a la hora de tener un accidente. Este es el discurso que nosotros tenemos que manejar para convencer al empleador de por qué es necesario invertir en seguridad e higiene en su empresa, ¿verdad? Que los costos de los accidentes son mucho más elevados que la inversión en seguridad e higiene que pueda realizar. Bien, acá tenemos número de accidentes, que es una parábola. Otro número que es el coste, lo que yo gasto. ¿Tá? Y tenemos como en ese cruce entre los dos niveles, el nivel ideal sería este, ¿verdad? Este y este serían los dos niveles ideales donde se cruzan los accidentes con los costos. Entonces, ahí puedo decir que el coste de prevención es determinado, el coste de accidentes es otro,
y el costo de accidentes más prevención es otro. Entonces, este sería el nivel óptimo, ¿tá? Para tenerlo presente. Son gráficas que bueno, en realidad no sé mucho en base a qué he realizado esta investigación, o sea, no sé qué fundamentos exactos tiene, pero sí simplemente que para ilustrar y nada más. ¿No? Quédense tranquilos que yo no le voy a preguntar nada de las gráficas y nada de eso, porque es simplemente algo totalmente anecdótico. Como vimos anteriormente, la base incuestionable de la prevención es el análisis exhaustivo de los riesgos existentes, pero para realizarlo correctamente necesitamos planificarlos. ¿Ok? Nosotros en realidad en la clase pasada no vimos las técnicas generales ni específicas, pero sí se lo dejé en un video para que ustedes lo puedan ver. Eso tengan presente a la compañera que estaba hoy también de avisarle que hay clases que no las dimos, no dimos la unidad exhaustivamente, sino que hay clases que están en videos que tienes que acceder en YouTube, ¿no? Que tienes que acceder para que lo puedas ver, ¿no? Bien, por un lado tenemos las técnicas generales. Ah, Sí, eso pasa en los videos después. No sé si lo escriben, no sé cómo ella puede acceder a esos videos, ¿no? me fijo en el mail y mando mi mail personal al mail del grupo y el que pueda me los manda, no sé. Ah, genial. Sí, porque yo tengo un canal de YouTube. Ahí puedes entrar y hay un montón de videos, Sí, pero nunca lo he podido ordenar. Ah, eso tenés que claro. buscar la manera de. Ahora acá está escribiendo alguien, a ver qué dice. Ah, ahí va, gracias. Te están ayudando todo el chat. Ahora lo abro. Ahí te pasaron un video, Pablo te pasó un video. Y es material sobre las clases. Claro, ese video lo hice yo solo hace un tiempo y explica la unidad anterior que habla de las técnicas analíticas y las técnicas operativas. ¿Ah? Las técnicas analíticas se clasifican en anteriores al accidente y posteriores al accidente. ¿Ah? Anterior al accidente son las inspecciones de seguridad que hacemos los prevencionistas, los análisis de los puestos de trabajo, también hacemos análisis estadístico de estadística de accidentes, digamos, estudiamos, y eso es un rol que tenemos que realizar, Sí. cómo analizar las estadísticas de accidente en nuestra empresa. Después del accidente, tenemos que avisar, notificar, tenemos que registrar esos accidentes y tenemos que investigarlos. ¿Tá? Esas serían las técnicas analíticas, cómo están clasificadas, ¿tá? Sí. Y tiene que ver un poco también como, de alguna manera, con lo administrativo y lo documental. ¿Ah? Eso es importante. Perdón. ¿Qué? Bueno. Ahí. Bien, después tengo en las técnicas operativas, tenemos, ¿verdad que voy a silenciar ahí? Ay, mi cara. Que Gastón, me parece, otra vez. Bien, en las técnicas operativas tenemos factor técnico de concepción, que tiene que ver en la parte de control de riesgos. Tenemos diseño y proyecto de instalaciones, diseño de equipos, estudio y mejora de métodos, normalización. Es decir, lo que es concepción es como lo más teórico, ¿no? Y todo eso se ve reflejado en la normativa. Ahí tengo un mensaje, a ver qué es lo que dice. Va a ser mejor que me hable porque en el perfil de él hay muchos videos. Ah, ok, está. Era para la compañera. Bien. Sí, va a ser mejor que me hablen porque leer los mensajes y para atrás me va a complicar, che. Bien. Factor técnico de corrección, sistema de seguridad, la señalización, el mantenimiento preventivo. En cuanto a la protección, defensas y resguardos, eso tiene que ver con las protecciones de máquinas, sobre todo. En el ámbito de la protección, vieron que prevención y protección son cosas distintas, ¿verdad? La protección individual, los equipos de protección personal, todo eso bajo normas de normalización.
En la parte operativa se encuentra el factor humano, ¿verdad? Que tenemos la selección de personal, cambio de comportamiento. Vieron que hay personas que son más propensas a que tengan accidentes, ¿no? Que otras. Eso tiene que ver un poco también en la conducta, en la formación, en el adiestramiento, en la propaganda, acción de grupo, incentivo, disciplina. Forman parte de las estrategias que cada empresa lleva a cabo para tratar de evitar que se concreten esos accidentes. Luego tenemos las técnicas específicas, son las que resultan de la aplicación de las técnicas generales a la detección y corrección de los peligros concretos o específicos. ¿Ah? Ya lo específico es, por ejemplo, riesgo eléctrico, trabajo en altura, orden de limpieza, trabajos en caliente. Son como riesgos específicos que se van trabajando de manera particular. No es posible llevar a cabo medidas correctoras sin definición clara de los objetivos individuales. ¿Ah? A ver, tengo el cartelito acá. Y de conjunto que con la adopción de las mismas se pretende conseguir. Tampoco debe ser admitida la proposición sin justificación de rentabilidad, realizar controles aleatorios sin planificación previa, ni programación, ni control presupuestario. Toda actividad empresarial está bajo el control de un presupuesto establecido, y cualquier renovación que pretenda alcanzar el deseado éxito debe planificarse en tiempo y forma. ¿Tá? Hay muchas empresas que tienen muchas falencias en todo el sistema de planificación, de organización, y muchas veces la prevención pasa en el día a día, en el vamos y vemos, ¿no? Un poco así, a lo bruto, ¿no? Se rompió esto, vamos a arreglarlo. Se rompió lo otro, vamos a arreglarlo. Pero nunca hay como un cronograma, un plan de acción, un plan de seguridad, algo que, Mantenimiento, ¿no? por ejemplo, el mantenimiento de los equipos, es muy común eso a veces. Hay muchas empresas que trabajan así, muchas. Espero que se me rompa la grúa, espero que se me rompa el vehículo, para después poder intervenir. Y eso es falta de prevención. Y es re frustrante. Yo trabajo en un laboratorio y trabajé con un equipo de prevencionistas ¿Así? y hicieron un montón de cosas que ahora tenemos todo el equipo de protección y eso, pero las campanas y el trabase de los químicos y eso, y no se hizo nada y ahora ya no están yendo más y seguimos igual. ¿Qué pasó que no van más? No sé, las fueron, no sé qué pasó, pero de un día para el otro ya no fueron más. ¿Eran dos mujeres? Eran dos, sí. No, bueno, vaya a saber uno. Pero era lo que vos decías hoy, Pablo. ¿Eh? Te cansan y lamentablemente tenés que abandonar. Vos sabés que yo no te escuché, no sé si el resto escuchó. Tenés que terminar abandonando porque te cansan. Sí, bueno, también pasa que es complicado, se está por cortar, Ulises. Vamos a tener que irnos y reconectarnos, me parece. Pero sí, a veces es complicado Es que hay también. veces que terminás frustrándote. Y sí, pero también por otro lado, a veces uno no tiene trabajo, entonces hay colegas que a veces la sufren con esa cosa. Pero claro, uno se Sí, deprime. obvio. Está bien, dejo el trabajo con un poco de dignidad, pero por otro lado no tengo trabajo, no tengo que sostener a mi familia. Entonces se genera un poco eso, a veces que no está bueno, ¿no? Es complicado. A muchos les debe pasar eso en todo sentido. Muchachos, vamos de vuelta, nos cortamos y nos vemos. Sale. Vale, nos conectamos de vuelta.